Ahora le toca el turno al candidato a cacique general Octavio Montezuma. ¿Cómo formalizamos la educación entre pares? Como fue indicado a Morobo Medir Ebrare, el debate en hoy, para llevar una educación entre pares se debe capacitar a todos los docentes en la rama de acuerdo a las necesidades que tenemos en la comarca. Como docentes también podemos aprovechar, ¿verdad?, para que se nombren docentes exclusivamente del área intercultural bilingüe, para que se puedan presentar en el área como el idioma inglés, igualito así, porque ya contamos con el recurso humano, solamente es cuestión de ordenarlo. Muchas gracias al candidato Octavio Montezuma. Octavio Montezuma de la región Nedri procede a escoger la pregunta. Muy bien, tenemos la pregunta número 6 del eje temático Economía. Y dice así: el círculo económico comprende tierra, trabajo o mano de obra y capital o recurso económico para invertir. En particular, la comarca Nuevo Bucle cuenta con recursos, tierra, mano de obra y escaso recurso económico. ¿Qué gestiones llevaría adelante para que la pequeña o mediana empresa, artesanos, cooperativas y transportistas de la comarca puedan lograr el respaldo de las autoridades tradicionales? ¿Qué proyectos o programas propone para generar empleos en la comarca? Buenas tardes. Como generación de ingresos, contamos con todos esos recursos en la comarca, ¿verdad? Pero no se orienta en realidad a cada parte. Por ejemplo, por regiones podemos tratar del área Neucriol, turismo, y por el área Nedri y Codri, fomentando la cooperativa, las diferentes mecanismos, como por ejemplo la creación de talleres. Como ustedes ven, en cuanto al transporte, muchas instituciones, muchos transportes, cuando se dañan, se busca la mano de obra de afuera. Entonces contamos con recursos humanos, lastimosamente no contamos con estructura que nos pueda generar ese ingreso hacia nosotros. Por lo tanto, se tiene que incentivar por medio de financiamiento a los transportistas, a los que quieran trabajar en eso, o los talleres, y también reglamentar un poco lo que es la venta de allá afuera hacia acá, que sea netamente de nosotros mismos, para que así el ingreso pueda quedar en la comarca y nosotros podamos subir o desarrollarlo, porque contamos con todos esos recursos netamente de la comarca. Octavio Montezuma. De la región Negrini. Como pueden ver, Amorobo Medir Ebrare, agradecerle a todo el pueblo en general por estar aquí presente, también aquí a nuestra suplenta Clementina Pérez y a toda la región Nedri, Codre y Ocrivo. Para mí es un honor estar aquí presente, presentándole mi casilla, el cacique general número 15, color lila, por una responsabilidad, transparencia, honestidad y mano limpia. Muchas gracias. Octavio Montezuma de la región Nedrini. Muchas gracias. Tenemos la pregunta número 2. Dice así: la comarca está llena de vegetación natural, la que pasa a conformar los componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. Frente a esa realidad, ¿qué usted haría para preservarla? Y en caso de una posible explotación minera e hidroeléctrica, ¿cómo lo defendería? Sí, se debe orientar y reglamentar el uso de los recursos naturales sin minería, pero sí cambiando el modelo de agricultura tradicional, pero no destruyendo el suelo.
cosas, árboles frutales, maderales, para conservar todo lo que es el medio ambiente y luchar, ¿verdad? En caso de que el gobierno o alguien que quiera explotar la mina, hay que pelear en contra de todas esas cosas, que eso es lo que nos trae destrucción a nosotros, a nuestro ambiente, a nuestros ríos y a nuestros árboles. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al candidato Octavio Montezuma. Muy bien, la pregunta es la pregunta número 2, eje temático gobernabilidad. Dice así: de ser electo cacique general, ¿cómo sería su gobernabilidad y gobernanza con la sociedad? ¿Cómo planea llevar a cabo las rendiciones de cuentas? ¿Cómo le informaría a la sociedad de lo que está haciendo? Buenas tardes. Para mí, la gobernabilidad es algo que se tiene que construir, que es determinante para el desarrollo humano. Es gobernar con las leyes y los poderes de la ley, fortaleciendo todos los organismos que están establecidos en la comarca. Siendo así, decimos que en nuestro plan de trabajo tenemos una promesa, que es presentar un anteproyecto de ley que se cree en la comarca una oficina de rendición de cuentas, para que así cada candidato o cada cacique o cada autoridad de la comarca tenga que rendir informe cuando sale de su gestión, porque hasta la fecha todavía no se ha logrado eso. Entonces, para fortalecer la gobernabilidad, tenemos que trabajar en conjunto todas las instituciones